Muy buenas para todos y todas. Hoy estamos aquí para debatir el tema principal, que es el clientelismo en Antioquia. Los presentes son Maribel Haza Torres, Jackson Smith Ibargüen y Angie Joana Pérez Mesa. El clientelismo en Antioquia, desde el control patronal feudal en el territorio de las diferentes redes clientelistas del emporio empresarial y político, Antioquia es uno de los departamentos más ricos de Colombia, donde su clase dirigente de mayoría conservadora, conformada por grandes grupos familiares y autoritaristas provenientes de las familias de tradiciones empresariales de la ciudad de Medellín, que ha diseñado una verdadera red clientelar sustentada en el poder económico, control de los recursos públicos, y que en ocasiones hace alianzas con grupos y negocios y de pujanza y de vanguardista para Colombia, al mismo tiempo cuyos problemas sociales como la guerra urbana y el narcotráfico. Pero creo que en su mayoría dichos políticos dependen de todo tipo de poderes legales e ilegales para acceder al poder, perpetuándose en él, haciendo una contratación pública que sea el gran botín de todos los municipios en el departamento, que en esto busca analizar el desarrollo y la adaptación de las élites familiares durante la historia de Antioquia a través del estudio y de los individuos y grupos económicos y familiares. El clientelismo político en Colombia, como origen en todas las regiones y en sus municipios, a lo largo de la historia nacional, el Estado se ha mostrado incapaz de obtener la total lealtad política y de garantizar los derechos de una población dispersa a lo largo y ancho del territorio nacional. El nacimiento de la República del Clientelismo se convirtió en una práctica que ponía en funcionamiento de alguna manera la expresión electoral. En esto también podemos decir que la malicia indígena, que es una forma de otra cosa que la habilidad de transgredir de una manera más o menos sutil las normas sociales e institucionales con el objetivo de obtener beneficios propios. El sistema bipartidista que existe en Antioquia, vigente desde mediados del siglo XX, ha sido la base para el clientelismo, para que haya permanecido en el primer plano de la vía nacional, especialmente desde la instauración del Frente Nacional, periodo histórico en el que tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal se alternaron el poder desde 1958 hasta 1974. Esto posibilitó el arraigo del clientelismo en el país, el cual se mantuvo en una condición agraria sin mayor desarrollo industrial y comercial hasta mediados del siglo XX. El clientelismo en Colombia se puede interpretar desde una antigua manifestación denominada caciquismo o patronazgo, que está ligado con unas condiciones de atraso generalizado en la sociedad y vinculadas con su organismo precapitalista. Actualmente, el clientelismo en Colombia se describe al conjunto de relaciones sociales cotidianas. Hay algunas formas de clientelismo en Colombia,
que constituyen las relaciones o las acciones políticas que se establecen entre un partido político o personaje político o un ciudadano en un conjunto de ciudadanos determinados, población, sobre la base relacionada determinadas en obras comunitarias, como arreglo de vías, acueductos, centros deportivos, o la promesa de algún empleo a cambio de cierta cantidad de votos, que esa es una de las maneras que actualmente se ejerce de forma muy fuerte el clientelismo, porque de esta manera se puede jugar con la necesidad de las comunidades con miras a poder salir del atraso en el que están sumergidos. El clientelismo en Antioquia es la política que no oculta el conflicto local, las luchas por el poder y las guerras civiles que se convirtieron en gran crisis nacional durante el siglo XIX. Así, la política puede ser entendida como un asunto pragmático que debe resolver los problemas locales de la comunidad y mejorar las condiciones de vida. La política en Antioquia se ha caracterizado por ser logística de Estado, haciendo que la gran mayoría del pueblo antioqueño se rija por líneas políticas homogéneas y el conflicto social político autónomo ha sido mínimo. Gracias a que las clases políticas en Antioquia históricamente navegan y generan alianzas para controlar la estructura política, económica e institucional sin ningún problema. Las redes de poder del clientelismo en Antioquia existen dos redes. Son dos redes clientelares que, con otras palabras, la incapacidad del Estado y de sus aparatos represivos para asegurarse el monopolio de la violencia legítima. Le permite un gran número de terratenientes crear sus propias organizaciones, además de transformar su poder económico en político. Rápidamente pasaron a presionar a la población civil de diversas formas. Una de ellas, obligan a los habitantes de la zona para controlar y ser controlados por estos grupos armados a votar por determinado candidato. Esto precisamente es el origen y el escalón de la parapolítica, que ha sido uno de los mecanismos para sostener el poder en Antioquia. Por lo menos podemos traer a colación el tema de Hidroituango, que desplazaron a la población para construir esta gran obra que le va a traer beneficios a Colombia, pero detrás de todo esto hay sangre, hay hambre y pobreza en todas estas poblaciones. Como segundo, el fenómeno está ligado, estos fenómenos están ligados directamente al aumento de los costos en las campañas políticas, porque al aumentar estos costos, lo que hacen es ratificarle a estos políticos, a estas mafias, anclarse en el poder, sin importar de qué manera se puedan conseguir. Esto ratifica unas posiciones económicas, pero a su vez genera una red de afianzamientos en el poder. Por eso el clientelismo hay que tratar de erradicarlo en nuestra sociedad y en especial en la sociedad antioqueña, para poder generarle tranquilidad y de una buena viabilidad del poder público en toda nuestra sociedad. Denominada caciquismo.
Existen dos redes clientelares en Antioquia, en otras palabras, la incapacidad del Estado y de sus aparatos coercitivos para asegurarse el monopolio de la violencia legítima le permitió a un gran número de terratenientes crear sus propias organizaciones armadas, que transformaron su poder económico en poder político, y con él rápidamente pasaron a presionar a la población civil de diversas formas. Una de ellas era obligando a los habitantes de una zona controlada por estos grupos armados a votar por determinado candidato. Esto le dio origen al gran escándalo de la parapolítica, juzgando a numerosos senadores de la República, quienes cuando eran candidatos al Senado fueron apoyados por grupos paramilitares, que a través de la violencia influenciaban el voto de numerosas poblaciones a favor de sus candidatos. El segundo fenómeno está ligado directamente al aumento de los altos costos de las campañas políticas electorales, lo que permite proveer que estos altos costos son pagados por organizaciones, que luego se verán favorecidas con el actuar político de los mandatarios. Si bien lo anterior se practica en todo el territorio nacional y se asienta de manera dramática en el departamento de Antioquia, y no solo se limita a la gobernación, sino que se extiende a todos los municipios. Un ejemplo claro es el poder que tiene el grupo empresarial antioqueño, también conocido como Sindicato Antioqueño, que no está conformado legalmente y hacen parte de él respetadas empresas antioqueñas que tienen una influencia para incidir en la candidatura de uno u otro candidato. Bueno, pues el objetivo de este capítulo es analizar las herramientas que usa el clientelismo en Antioquia, desde el control patronal feudal en el territorio hasta las diferentes redes clientelares de los emporios empresariales y políticos. Antioquia es uno de los departamentos más ricos en Colombia, donde su clase dirigente, de mayoría conservadora en sus inicios y ahora conformada por grandes grupos familiares provenientes de familias de tradición empresarial de la ciudad de Medellín. Antioquia y su capital Medellín son un territorio de contraste, ejemplo de pujanza y vanguardismo para Colombia, y al mismo tiempo es la cuna de grandes problemas sociales como lo es la guerra urbana y el narcotráfico, y en su mayoría los dichos políticos que dependen de todo tipo de poderes, legales e ilegales, haciendo que la contratación pública sea el gran botín de todos los municipios del departamento. La metodología de la investigación está basada en la descripción histórica geográfica, donde analizaremos el desarrollo y la adaptación de las élites familiares durante la historia en Antioquia, tomando noticias periodísticas que han tratado el tema, en especial los principales periódicos en Antioquia, como es El Colombiano y El Espectador y la revista Semana. Podríamos decir que la base del clientelismo se dio a mediados del siglo XX por el sistema bipartidista, periodo histórico en el que tanto el Partido Conservador como el Liberal se alternaron en el poder en 1958 hasta 1974. El clientelismo en Colombia se puede interpretar desde una antigua manifestación denominada caciquismo. Existen dos redes clientelares en Antioquia, en otras palabras, la incapacidad del Estado y de sus aparatos coercitivos para asegurarse el monopolio de la violencia legítima le permitió a un gran número de terratenientes crear sus propias organizaciones armadas, que transformaron su poder económico en poder político, y con él rápidamente. Muy buenas tardes, mi nombre es Maribel Asta Torres. Bueno, el clientelismo en Antioquia, ¿qué es lo bueno? Lo bueno del clientelismo en Antioquia es que todos sus dirigentes
en mayoría conservadora en sus inicios y ahora conformada por grandes grupos familiares provenientes de familias de tradición y empresarial, y han diseñado una verdadera red clientelar sustentada en el poder económico y control de los recursos públicos. ¿Qué es lo malo? Lo malo del clientelismo en Antioquia y su capital Medellín es que en ocasiones con alianzas con grupos y negocios ilegales, y al mismo tiempo son una cuna de grandes problemas sociales como la guerra urbana, el narcotráfico y la informalidad. Como conclusión, el insertar estas prácticas del clientelismo en la sociedad antioqueña les permite a los clientes acceder a los recursos del Estado solo en caso de apoyar al político ganador. Podríamos afirmar incluso que el clientelismo es una práctica que se opone al populismo, de primera generación, tal como lo propuso Marcos Palacios. Es decir, el populismo de primera generación puede ser entendido como un movimiento nacido en las masas sociales, o mejor, concentrado allí, sin distinciones y afiliaciones políticas o religiones. Esto se opone claramente al clientelismo desarrollado en Colombia, en el departamento de Antioquia, puesto lo finalmente importa no es garantizar los derechos de todos los ciudadanos, sino garantizar la entrega de prebendas y dádivas únicamente a quienes apoyan al candidato ganador. A sus clientes, en la medida en que ello ayudara a mantener la carrera política del clientelista. Esto hay que tratar de darle unos manejos que no permita que la criminalidad someta a la sociedad antioqueña, al pueblo antioqueño, a Medellín en especial, para que así pueda haber una sociedad más equitativa y podamos erradicar la corrupción de este bello territorio que empresarialmente es uno de los departamentos más desarrollados de Colombia. Y así queremos invitar al pueblo antioqueño a que, unidos en sus esfuerzos, puedan sacar este bello departamento adelante, fuera y libre de este clientelismo. De antemano, muchas gracias a las participantes, a nuestra docente que está supervisando este trabajo, y que esta conclusión y este debate nos haya permitido poder llegar a una gran conclusión y poder contribuir más adelante a una Antioquia mejor y a una Colombia más progresista y más equitativa para todos. Gracias.